para matemáticas del cuarto periodo, se llama Mesh Terrain y nuestro grupo está compuesto por mí, Javier Andrés Manchola, y por mi compañero Santiago Ronda. Bueno, en esta maqueta podemos ver una representación 3D de lo que es el programa a grandes rasgos, ya que los triángulos pues no llenan todo el terreno, pero es una representación de lo que en realidad se hace el programa. Bueno, ¿cómo funciona este programa? Mesh Drawing, además de ser un programa digital, él también es un programa para diseño industrial y diseño de construcción y diseño arquitectónico. Lo que hace Mesh Terrain es coger un terreno digitalmente elevado como está acá y por medio de triángulos, como lo está explicando la maqueta, pero aquí en un plano 2D podremos ver que los terrenos se pueden dividir en triángulos para calcular las elevaciones y calcular algunas otras medidas como la del área, la longitud y el ángulo de elevación de las montañas. Bueno, cuando ya tenemos los triángulos divididos en el terreno, también como podemos ver en la presentación que se divide todo el terreno en triángulos, lo siguiente es calcular los ángulos, si es que no están, los ángulos de elevación mediante los teoremas o ya sea bien las longitudes de algunos triángulos o como dije antes, los ángulos de elevación. Bueno, para esto podemos utilizar varias leyes matemáticas que más adelante mi compañero les explicará un poco mejor. Bueno, como lo mencionaba anteriormente mi compañero, Mesh Terrain, además de ser una aplicación satelital, como por así decirlo, se mide desde distancias de gran altura, también sirve para proyectos a escala como el que estamos haciendo ahorita, que es la medición de triángulos mediante el teorema del seno y coseno. Pero no solamente Mesh Terrain o aplicaciones de medición de ángulos digitales no se usan solamente en teoremas matemáticos, como por así decirlo, se utilizan en muchas más áreas de la vida, como podría ser la arquitectura, la ingeniería, la geología y la construcción. Compañero, de los ángulos de inclinación de los diferentes triángulos que planteamos en esta maqueta a escala de una empinada montaña y la aplicación que esta tiene para hallar los diferentes grados de inclinación que tiene cada uno de estos triángulos, porque a simple vista es muy difícil de hallarlos. Y también pues analizándolos sería difícil porque muchas veces los terrenos no dan los elementos propicios para hallar los ángulos. Tenemos un ángulo A que vamos a llamarlo planteando A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B. Bueno, con esta fórmula ya planteada se puede identificar que teniendo estos tres datos se puede hallar el ángulo de B, que sería K, y por lo tanto también su grado de inclinación. Bueno, siguiendo con la aplicación matemática, ahora vamos a hablar de la ley del teorema del coseno. Por ejemplo, cuando en un plano así de relieve, cuando nos dan solamente dos de los lados de los triángulos, podemos hallar el valor de los ángulos y también del lado que falta usando el teorema del coseno. ¿Cómo lo vamos a constatar con este triángulo? Este triángulo, digamos que solo tenemos estos dos lados, las dos diagonales, y nos falta hallar este ángulo. Los lados diagonales podrían llamarse lados B y C. Y el lado que nos falta hallar es el ángulo A. El lado A, perdón. Ahora podemos aplicar el teorema del coseno. Que el teorema del coseno nos dice que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2BC por el coseno del ángulo A. Para usar el teorema del coseno siempre debemos tener el ángulo del lado que queramos usar. Por ejemplo, en este caso, si este es el lado A, el ángulo A será este, así que debemos tener este ángulo. Bueno, teniendo esta ecuación ya planteada del teorema del coseno, podremos hallar cuál es el valor de A. Y asimismo después podremos hallar si no tenemos los ángulos de B y C. Con este teorema del coseno podemos hallar tanto áreas como longitudes de estos triángulos y además de estos triángulos de las elevaciones del terreno. Asimismo, podremos también complementar este teorema y el teorema del seno con el teorema de Pitágoras y trigonometría básica, como las propiedades de las identidades trigonométricas y algunos otros conceptos. Bueno, ahora hablando de los ejemplos de aplicación de nuestro proyecto en la vida cotidiana y además en algunos campos de estudio, podemos tener aquí la primera imagen, que es un viaducto, donde el terreno empinado hace que sea muy difícil medir las especificaciones y los ángulos y el área del terreno para así construir un viaducto que sea confiable y duradero. Bueno, y en este segundo ejemplo tenemos una casa que, pues como lo pueden notar, está en una pendiente y está bastante inclinada.
Bueno, y como podemos apreciar en el siguiente ejemplo, se puede mostrar que este túnel está bastante bien edificado y construido gracias a nuestra aplicación Mesh Terrain, porque al estar en una pendiente inclinada o en una montaña, se construyó abriendo dentro de ella un orificio por el cual pasarían los carros y pues se puede ver que está funcionando en la actualidad y está siendo muy bien edificado. Bueno, ahora viendo este ejemplo, podemos ver que es una mina de oro. Estas minas son construidas dentro de una montaña donde también debe ser utilizado nuestro proyecto para así saber las dimensiones de la mina, tanto sus ángulos de las paredes como la profundidad a la que se debe cavar para obtener el mineral. Y gracias por su atención, profesor. Esto fue todo. Muchas gracias por este año.